Hoy vamos a hablar de los problemas urinarios en gatos, específicamente la cistitis intersticial felina. Así que si tu gato ha tenido problemas urinarios, quédate porque este video es para ti. El FLUT es el conjunto de enfermedades que pueden llegar a afectar el sistema urinario de las vías bajas en el gato. Es decir, hay diferentes enfermedades que pueden generarme signos similares y que están muy relacionados con las vías urinarias bajas en el gato. A todo este conjunto de signos lo llamamos FLUT. Pero dentro del FLUT hay diferentes enfermedades que debemos buscar, identificar los médicos veterinarios cuando tenemos un gato con estos signos. Por ejemplo, un gato que tiene dificultad para orinar, que orina gotas o que orina con sangre, tiene FLUT, pero tenemos que identificar cuál es la enfermedad que la está causando. Por ejemplo, cálculos, por ejemplo, cistitis idiopática, por ejemplo, infección, por ejemplo, tumores, etc. Hay una gran variedad de enfermedades que pueden generar estos signos, pero la más común es la cistitis idiopática felina, que es de la que hablaremos muchísimo más el día de hoy. La cistitis idiopática felina es la enfermedad más frecuente de vías urinarias bajas en el gato y es la enfermedad cuya causa es el estrés. Así que si tu gato es diagnosticado con cistitis idiopática felina, lo primero que tienes que hacer sí o sí es controlar el estrés, porque si no, no te va a funcionar alimentación, no te va a funcionar medicamentos, no te va a funcionar sonda urinaria. Sí o sí tienes que controlar el estrés y quiero dejar esto súper claro en este video. Ahora, hay otras enfermedades que pueden generar signos parecidos y por eso es tan importante realizar los exámenes adecuados. No todas las enfermedades urinarias son productos de una infección. Así que si eres un veterinario que está viendo este video en este momento, te recomiendo que no siempre que tengas un gato con un problema urinario envíes antibiótico, porque puedes no estar solucionando nada y al contrario puedes estar afectando muchísimo más al gato. Si ven esta gráfica, la mayoría de los casos de los que se presenta FLUT en los gatos es producida por la cistitis idiopática felina. Entonces, vamos a hablar ahora sí qué es cistitis idiopática felina. La cistitis idiopática es una enfermedad inflamatoria causada por el estrés. Lo que ocurre con el gato es que se inflama mucho sus paredes, las paredes de la vejiga, y esto hace que al gato se le dificulte orinar. Si alguna vez has sentido cistitis, seguramente vas a entender muy bien a tu gato. La cistitis lo que hace entonces es producir una serie de sustancias que terminan produciendo un tapón uretral. Ese tapón uretral lo que hace es que se ubica en la uretra de tu gato, produciendo obstrucción. Y la obstrucción puede hacer que se generen problemas muchísimo más graves y que incluso puede llegar a verse comprometida la vida de tu gato. Por eso es tan importante que si tú observas alguno de los signos de los que te voy a hablar a continuación, acudas al veterinario y empieces inmediatamente un tratamiento. Bueno, hablemos de cuáles son las probabilidades de que mi gato padezca cistitis intersticial felina. Ya dijimos que la cistitis intersticial es una enfermedad causada exclusivamente por el estrés. Entonces, todos los gatos que sean expuestos a estrés están predispuestos a padecer cistitis intersticial felina. Ahora, hay gatos que tienen mayor predisposición. Por ejemplo, gatos que nacieron de mamás que estuvieron sometidas a muchísimo estrés, gatos que están hacinados, gatos que son muy territoriales y no aprendieron nunca a convivir con otros gatos, gatos que no tienen disponibilidad de recursos suficiente, que esto pasa en la mayoría de los casos, y gatos que tienen ansiedad por separación. Los gatos machos entre 1 y 3 años tienen mayor predisposición a padecerlo, sin embargo, gatos por encima de los 3 años y hembras también lo pueden padecer. Entonces, eso no significa que hembras y gatos mayores de 3 años estén excluidos. Ahora, los gatos que sufren ansiedad por separación generalmente
se manifiesta la cistitis idiopática unas 3 semanas después del evento estresante. Es muy común que cuando viajamos y dejamos a nuestros gatos solos, al regresar empecemos a notar problemas urinarios en nuestros gatos. Y aquí me voy a detener un poco en la explicación porque es muy importante que ustedes tengan algo en cuenta. El 50% de los casos de cistitis idiopática felina pasa desapercibido porque es confundido con problemas comportamentales. Es decir, el tutor cree que el gato se volvió manipulador, que está enojado contigo, que te quiere orinar las cosas porque llegaste oliendo raro, etcétera, y no, resulta que el gato está mostrando signos de enfermedad urinaria temprana y es importante atenderlo. Ahora, cuando el gato tiene ansiedad por separación, muchas veces nosotros no lo notamos, pero esto puede ser uno de los desencadenantes mayores de la cistitis idiopática felina. Entonces aquí se comprueba uno de mis argumentos. En enero normalmente se incrementan los casos de cistitis idiopática felina y la razón es que en diciembre hay una cantidad de cambios en el entorno del gato que generan estrés, pero también puede haber separaciones por viajes, ya sea que tienes que viajar, te fuiste de vacaciones, etcétera, 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 y el gato se queda expuesto a todos esos cambios medioambientales que generaste, poner el árbol, poner las extensiones, mover las cosas del lugar, recibir visitas, la pólvora, etcétera, 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 y te ausentaste un par de días. Esa es la mezcla perfecta para que la cistitis idiopática felina se presente en enero. Y para mí es la razón principal por la que los casos de cistitis idiopática felina se incrementan hasta en un 30% en enero. Okay. Entonces, ¿cuáles son las formas como se presenta? ¿Cuáles son los signos que el gato muestra cuando tiene cistitis idiopática felina? La primera es la periuria. La periuria son las eliminaciones inadecuadas, es decir, hacerse chichi por fuera del arenero. El gato que empieza a orinarse en otro lugar, el gato que de pronto se esconde en tus zapatos y te orina los zapatos, el gato que hace pero luego tapa, ¿sí? Ese gato tiene que ir a un veterinario porque muy probablemente esté teniendo enfermedad urinaria. Ahora, lo otro es entrar y salir constantemente de la bandeja sanitaria. Ese es otro signo. El otro es maullar cuando entra a la bandeja sanitaria o cuando sale de ella. Y este maullido está directamente relacionado con dolor. Vamos a detenernos acá y a ver cuáles son los signos de dolor al orinar en un gato. La cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, los muslos tensos, la espalda arqueada, las patas traseras más verticales, la articulación de la rodilla hacia adelante, las patas delanteras en posición vertical, la postura súper encorvada y en algunas ocasiones habrá quejidos. Y lo otro es la sangre presente en la orina, que también nos está indicando que hay un problema urinario de vías bajas. Todos estos signos, nuevamente quiero repetir, están presentes en las enfermedades de tracto inferior en el gato. Es decir, el hecho de que tu gato tenga estos signos no significa que solamente tenga cistitis idiopática felina. Es importante que se hagan ecografías abdominales, citoquímicos de orina, exámenes de sangre, probablemente cultivos, etcétera, 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 una serie de exámenes para poder llegar a un diagnóstico definitivo y poder hacer el tratamiento. Sin embargo, si tu gato ya es diagnosticado con cistitis idiopática felina, es necesario que controles el estrés todo el tiempo y que estés muy atento a estos signos que te acabo de mencionar porque es una enfermedad que reincide constantemente. ¿Listo? Entonces es importante que se trate. ¿Cómo se trata? Entonces, como ya les he dicho, es importante que haya un enriquecimiento ambiental adecuado. Tenemos que entrar a identificar qué cosas están estresando a nuestros gatos. Entonces, se estresó porque nosotros nos fuimos de viaje y lo dejamos solo, se estresó porque llegó un nuevo gato a la casa, se estresó porque normalmente hay peleas entre los gatos y hubo un adicional
por ejemplo, llegó una visita a nuestra casa, se estresó porque llegó un bebé, un perro, un nuevo humano, se estresó porque la pólvora lo puso súper nervioso, se estresó porque hubo un montón de cambios en diciembre y se puso súper mal, en fin. Hay una cantidad de cosas que desencadenan la cistitis idiopática felina en nuestros gatos y que es importante evaluarlos desde esa parte medioambiental. ¿Cuáles son esos cambios que se realizaron o cuáles son esas necesidades medioambientales que tiene el gato? Por ejemplo, si hay recursos suficientes, areneras suficientes, comederos suficientes, juegos suficientes, en fin. Lo mejor que tú puedes hacer es generar entornos medioambientales apropiados. Esto lo puedes ver en mi membresía El Gativerso. Si aún no haces parte de ella, te dejo el link aquí abajo. La verdad es que toda la dirección 3 está enfocada en enriquecimiento medioambiental y cómo resolver todo este tipo de problemas. Eso es lo primero que deberías hacer. Lo segundo es usar feromonas. Las feromonas siempre, siempre, siempre te van a ayudar muchísimo cuando tienes un gato que ha sido diagnosticado con cistitis idiopática felina. Obviamente en otros casos también, pero para temas del video vamos a hablar puntualmente de estos gatos que tienen enfermedad urinaria. Cuando tienes un gato que tiene cistitis idiopática, debes tener siempre puesto tu difusor de feromonas. Yo siempre mantengo el mío, ahora como estamos en diciembre, es como el requerimiento más importante. Yo uso este, es un difusor y este difusor, estas feromonas que son básicamente como un mensaje que le estamos entregando a los gatos de bienestar constante, nos va a ayudar muchísimo en el control de la enfermedad. Hay otros medicamentos que nos pueden ayudar a disminuir la inflamación de la vejiga cuando tenemos gatos con cistitis idiopática, pero es importante que estos los formule un veterinario. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que mi gato está teniendo? Si muchas veces pasa desapercibido, entonces ahí podemos hacer uso de arenas que cambian de color. Hay arenas que nos muestran que el gato está enfermo porque la arena cambia, entonces se vuelve roja o se vuelve anaranjada o por el contrario se pone azul, etcétera, y ahí podemos identificar mucho. Este tip de verdad nunca se los había dado, pero es una de las cosas que yo más recomiendo cuando nos vamos de viaje. Siempre en mi curso de viajes les digo a todos los tutores, nos vamos de viaje, dejamos al gato solo, usemos una arena que cambia de color. Y por último está el tema de la alimentación. Es importante, dependiendo de lo que nosotros encontremos en los exámenes de orina, darle una alimentación adecuada al gato y estimular el consumo de agua. Eso es muy, muy, muy importante. El estímulo del consumo de agua es vital. Sin embargo, la solución está en el control del estrés. Y para eso vamos a aplicar todas las técnicas de control de estrés que les he enseñado en otros videos, en mis cursos, en la membresía, etcétera, etcétera. Vamos a usar el difusor de feromonas, vamos a enriquecer el espacio, enriquecer el espacio medioambiental del gato y vamos a generar asociaciones positivas con cierto tipo de estímulos. Entonces, por ejemplo, podemos poner música, hacer uso de los aceites esenciales, dependiendo de las necesidades que cada gato tiene de forma individual, lo debemos manejar. Entonces, ya sabes, si tienes un gato con cistitis idiopática felina, lo mejor que puedes hacer es aprender las herramientas para que en el momento en que lo tienes que dejar solo no le dé ansiedad por separación, que en el momento en que necesite recibir una visita no le dé estrés, que podamos enriquecer el espacio adecuadamente, etcétera, etcétera. Quiero invitarte a mi curso de viajes, mudanzas y gatos, en donde vamos a estar haciendo una clase específica sobre preparativos para época decembrina que nos va a ayudar muchísimo, pero también que es para mí es la herramienta número 1 para disminuir el estrés, disminuir la ansiedad por separación en nuestros gatos cuando nos tenemos que ir de viaje, y obviamente eso va a contribuir a que la cistitis idiopática felina se controle muchísimo más y que podamos ayudar a nuestros gatos que están pasando por una enfermedad así.
Si tú quieres entrar a nuestro curso de viajes, mudanzas y gatos, te dejo el link en la descripción. Allí vas a tener toda la información que vas a encontrar, cuál es el valor, etcétera, etcétera, etcétera. Y también te voy a dejar el link de mi membresía, el Gativerso, en donde vas a poder aprender todas las técnicas de enriquecimiento ambiental que necesitas para tu gato. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Chao, chao.